¿Cómo estamos? Hoy vamos a grabar este pequeño video. Nos encontramos en lunes 9 de septiembre de 2024 para la bitácora. Vamos a hacer un pequeño video explicando un poco más en análisis técnico de por qué yo sigo pensando que el mercado va a subir. Porque pienso que este fue ya el piso del mercado. Si hablamos del piso, para mí esta velita es el punto mínimo, es decir, la zona de los $49.000 aproximadamente fue el punto más bajo donde el mercado difícilmente llega a perderla. Y en los próximos meses nos estamos preparando para subir. Muchos van a decir, bueno, veamos, ¿por qué me decís? Necesitamos pruebas. Primero, vamos a comenzar a analizar la situación. La misma situación que hemos vivido el año pasado. Nos encontramos el año pasado, inicios de año, marzo comenzamos a subir y comenzamos a entrar en un lateral entre marzo hasta finales de septiembre más o menos. Los primeros 15 días de octubre el precio explotó. Como dicen, octubre siempre es uno de los meses por estadísticas más alcistas. Nos encontramos en un rango en donde Bitcoin oscilaba casi los $32.000 y un mínimo de casi $25.000 y estuvimos un par de meses en rango hasta que, bueno, finalmente entramos a octubre y despegó el alza y el resto fue historia. Mucha gente, si nos remontamos a la actualidad, a ver, déjenme que configuro esto. Sí. Mucha gente ahora mismo en la actualidad está teniendo mucho miedo, incluso mandan el precio de Bitcoin a lapsos bastante bajos, a temporalidades que, bueno, para mí no tienen sentido los precios que están mandando. Un lapso semanal en el caso de Bitcoin, como lo estoy viendo yo. Un lapso semanal, time frame semanal, temporalidad semanal, es para unos 3 meses aproximadamente. Es para meses, es largo plazo, por así decirlo. Y yo no puedo creer cómo hay gente que ahora mismo se le ocurre descaradamente mandar a Bitcoin a 30.000, $40.000. Para mí, para mí, desde mi humilde opinión, no creo que vaya a llegar. Y ahora mismo le voy a explicar el por qué. Ok, ahora sí ya estoy un poco más motivado. La idea es estar motivados en estos momentos, no sentirse triste, por así decirlo. Yo sé que hay gente que acá se siente desesperada, hay gente que no le gusta cómo está el mercado y es entendible. La idea es estar tranquilo, escuchar música, relajarse, salir, hacer cualquier tipo de actividad, pero la idea es no desesperarse. El mismo sentimiento lo vivíamos el año pasado. Fueron meses muy duros, hasta que finalmente el precio de Bitcoin explotó y todo terminó subiendo. Recuerdo que mucha gente decía que si rompíamos los $25.500 aproximadamente, el precio se iba a hundir a zonas de 22.000, 20.000, $19.000 y, bueno, precios mucho más abajo. ¿Qué hacía el precio? Lo más cercano a esa zona rebotaba. Lo hizo en varias ocasiones. Lo podemos ver acá en la gráfica. Lo hizo una, dos, tres, cuatro. Bueno, lo hizo muchas veces. Y eso me parece bastante bueno. Porque la más mínima ruptura que llegaba a tener este precio, la gente ya era muy bajista. Llegaba a la zona alta, a la parte alta, y todo el mundo decía, no, ahora sí Bitcoin va a volver a subir. No, no volver a caer. Y lo mismo, lo volvían a joder hasta que realmente terminó explotando. Una cosa es segura. Mientras más grande sea un lateral, es decir, estemos mucho tiempo lateralizando, porque fueron unos buenos meses, sí o sí, el siguiente movimiento que vaya a tener este activo va a ser muy, muy grande, va a ser fuerte. Y así fue. Y a medida que más tiempo nos pasemos lateralizando, vamos a ver un movimiento bastante fuerte. Y yo, bueno, desde mi punto de vista va a ser alcista. Si nos vamos al tema de indicadores, primeramente, el indicador que yo voy a mostrar se llama el estocástico RSI. En pocas palabras, como lo dice su descripción, el estocástico RSI, o llamado Stoch RSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. En pocas palabras, cuando el RSI esté marcando, o sea, aquí lo estamos viendo en la imagen, esté por esta zona de bien alto, encima de estas líneas que podemos ver que están en pantalla,
Cuando esté bien arriba, significa que está sobrecomprado. El activo que estamos viendo llegó a una zona, a una etapa donde ya estaba básicamente sobrecomprado y tiene que caer. No tiene motivo por qué seguir subiendo. O sea, básicamente en pocas palabras, cuando está aquí el indicador nos dice que tenemos que vender. Lo mismo sucede a la inversa. Cuando el indicador cae por la parte baja, debajo de estas líneas, significa que el activo está sobrevendido. Es decir, que ya ha bajado bastante, que ya hubieron muchas ventas, que el activo ahora sí es momento de comprar. En pocas palabras, puede ser esto como una guía para saber en qué momento comprar y en qué momento vender. Ahora, con respecto al gráfico semanal, ¿por qué estamos viendo en gráfico semanal? Porque podemos ver que un gráfico semanal es para una posición a largo plazo, de acá a unos meses. No estamos analizando para, bueno, para ganar el día de mañana, porque la idea ahora mismo no es esa. El mercado se encuentra en una situación bastante compleja, donde todos los proyectos están lentos, colapsando, algunos no están cargando, ahí están bajando. Se está poniendo muy fea la situación. No estamos nosotros ahora mismo como para ver ganancias el día de mañana. Si no estamos pensando de acá a unos meses. Meses me refiero como pasó el año pasado, que bueno, fueron duros meses donde uno si compraba todo este rango, a inicio de este año, entre febrero y marzo, ya uno habría hecho mucho dinero. Ahora, si nos remontamos al año pasado, a ver, aquí está. Sabemos que más o menos esta zona acá era zona de soporte importante. Mucha gente no entiende cuando el precio que hay en esta zona decían no, que Bitcoin va a morir, que no sé qué, y lo mandaban a precio más abajo. Cuando nuestro estocástico RSI, que aquí podemos ver que está en pantalla, lo estoy mostrando, cuando se encontraba por esta zona, a punto de romper, el estocástico RSI, ahí lo estoy marcando, nos mostraba que el activo, en este caso Bitcoin, estaba en una zona de sobreventa. Es decir, que ya había caído bastante, que había que comprarlo, que no había que tener miedo. Claro, el precio podía haberse ido bajando y volúmenes más feos podían haber entrado, se podía haber disparado, o sea, pudo haber pasado miles de cosas. Pero la realidad es que llegó a una zona donde se encontraba por análisis técnico, una zona importante, un soporte, donde lo respetó una vez, otra vez, tres, unas 4 veces lo iba haciendo. Y, y en pocas palabras el indicador nos decía, solo un indicador, en este caso nos estamos basando en R6. El estocástico nos decía, comprarlo. Si sigue bajando más, qué belleza, va a ser un descuento increíble, pero ahora mismo está en zona de compra. Hay que comprarlo, porque está en sobreventa. ¿Y qué pasó? Toda la gente que compró toda esta zona de acá, mientras el estocástico estaba en la parte baja, se vio beneficiada porque comenzó a subir y el precio obviamente posteriormente comenzó a subir. Y lo mismo el estocástico RSI, se encontraba en una zona alta donde nosotros ya teníamos que haber vendido. Y bueno, casualmente coincidía con la zona 31.900, $30.000, donde uno podía haber vendido por esta zona y volver a comprar en esta misma zona. Que básicamente volvió a repetir lo mismo hasta que el precio finalmente terminó rompiendo. Vayamos a la actualidad. ¿Qué estamos viendo ahora? Muchos me van a decir, bueno, podemos estar viendo un canal descendente, una cuña. He visto y he leído por todos lados gente que está viendo de todo. La realidad es que esto simplemente es una lateralización. El precio se encuentra con un rango máximo entre $69.000 y un mínimo aproximadamente de $55.000, $54.000. Eso es básicamente. Podemos ver que ya hace meses que el estocástico RSI intenta subir. Bitcoin ha subido, pero posteriormente no logra llegar a la zona de sobrecompra. No logra. Simplemente entra presión vendedora, hay gente que vende, ballenas y vuelve a caer. Ahora mismo nos encontramos en una zona donde está de nuevo en sobreventa, donde tenemos que comprarlo. Y cuando esto se vaya inclinando para arriba el estocástico, el precio de seguro va a ir a buscar zonas, como yo lo hablaba, zonas de $60.000, $59.000, que son zonas importantes. Y cuando llegue a esas zonas vamos a ver cómo se encuentra el estocástico RSI. Ojo, espero que hasta este punto
ya me están entendiendo qué es lo que quiero decir. ¿Por qué en gráfico semanal hay que seguir comprando? No dejarse llevar por ese miedo, no dejarse llevar por todas esas cosas raras que está diciendo la gente, que Bitcoin cae a 22.000, a 10.000, a 30.000. La realidad es que ahora mismo estamos en una zona donde hay que comprar. Basándonos en un solo indicador, hay que comprar. En un solo indicador. Ahora, lo que voy a explicar, espero que se llegue a entender. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible, ya que acá no hay gente que no se dedica a análisis técnico, pero la idea es que lo entiendan. A ver, yo aquí arriba tengo otro indicador, que en este caso es el Squeeze Momentum. Son estas montañas, que en pocas palabras representan la fuerza del movimiento. Si una montaña es grande, es que el movimiento va a ser grande. Si una montaña es pequeña, es que el movimiento es pequeño, en pocas palabras. 2023. Estábamos en la zona de agosto hasta octubre. La montaña... Estas montañas, podemos ver acá, lo tengo con la flecha. Eran muy pequeñitas. Es decir, que no había volumen y el movimiento no era fuerte. Se podía interpretar que el precio no tenía como la fuerza suficiente para romper a la baja. No podía. En este caso, el estocástico R6 justamente nos indicaba que había que comprar. Que esto no tenía motivo por qué seguir bajando. Podemos ver que fue pasando el tiempo y la montaña se fue desarrollando, se fue desarrollando, se fue desarrollando. Yo estas montañas las tengo marcadas en dos colores. En realidad son unas montañas verdes y rojas. Cuando es montaña verde significa que el movimiento alcista va a ser bueno, va a ser malo, va a ser grande, va a ser pequeño. Lo mismo con las rojas. En este caso las blancas son el movimiento alcista, las rojas son el movimiento bajista. Podemos ver que por el mes de agosto se comenzó a armar una montaña. A ver si lo puedo hacer. Una montaña en el Squeeze Momentum roja. Que bueno, nos llevó meses de lateralización hasta que comenzamos a entrar en montaña verde. En montaña verde, el precio fue subiendo a poco. Casualmente, finalizando septiembre, iniciando octubre. Junto con ello, nuestro indicador estaba subiendo. Teníamos dos confirmaciones de que el precio estaba entrando en un movimiento alcista bastante fuerte. Y la última confirmación fue... Voy a borrar todo. Justamente en este punto. Vimos que nuestro indicador, en este caso el RSI estocástico, comenzó a ir a la zona alta. Pero, complementando con nuestro Squeeze Momentum, que son las montañas, comenzó a armar una montaña verde. Y aquí se podía interpretar como que iba a haber un movimiento bastante alcista grande y que todavía no era momento de vender. Y podemos ver que estuvo un par de meses, sí, un par de meses, el estocástico RSI, que es este acá abajo, en la parte alta, donde todavía no quería bajar. Mientras se mantenía en la parte alta, el precio seguía subiendo. Y casualmente las montañas verdes que armó fue gigante y eso fue lo que desencadenó el movimiento alcista hasta los 73.000, casi $74.000. ¿Entienden? Hasta este punto la situación. Vimos un indicador que nos estaba marcando fuerza ya debilitándose en este movimiento. Teníamos otro indicador que nos estaba diciendo que teníamos que comprar. Y vimos la señal, por así decirlo, cuando comenzó a marcar con bastante fuerza este indicador, que el siguiente movimiento iba a ser alcista. Y así fue. Casualmente entrando a octubre, los primeros 15 días de octubre. Como digo, siempre octubre es uno de los meses estadísticamente donde todo sube. Y bueno, casualmente se alinearon varios factores. Ahora, todo esto es lo que les acabo de montar. En pocas palabras, este show. Yo sé que algunos tal vez tienen cosas indiferentes por el análisis técnico, que dudas con respecto a lo que sea. La realidad es que siguiendo esta simple estrategia, siguiendo estas simples dos cositas, tres cosas que le acabo de indicar, mucha gente el año pasado hizo dinero. Mucha gente. Y si lo remontamos a la actualidad, este escenario, estas cosas se están volviendo a alinear. Tenemos un estocástico RSI por la zona baja donde nos dice seguir comprando. Podemos ver que se está armando una montaña roja muy pequeñita y el precio aún no ha caído, sigue pequeña. Puede ser, todavía falta.
A ver si le tengo mi pincel. Todavía falta un par de meses más. No, no par de meses, un par de días, como digo, hasta inicios de octubre. Si lo remontamos con el año pasado hasta los primeros días de octubre, para que termine de dibujarse la montaña. Y es probable que veamos un dibujo de una montaña verde grande. Casualmente, este va a ser el impulso que todo el mundo está hablando. Que ahora Bitcoin, a ver si lo dibujamos con este canal que muchos dicen. Bitcoin va a ir subiendo y va a ir rompiendo y seguirá subiendo, en pocas palabras. Eso es lo que algunos están esperando. Y puede ser, yo confío que en este escenario puede llegar a armarse. Este es mi segundo por qué pienso que el mercado va a seguir subiendo. Porque los mismos factores, los indicadores están volviendo a marcar los mismos escenarios que vimos el año pasado. Donde se disparó, donde ya sea que si uno esté viendo un canal bajista, una lateralización, un rango, lo que sea, tenemos que seguir comprando. Esto está marcando compra. Para mí no hay ningún motivo de seguir bajando. De que podemos bajar. Hoy subimos a $57,000, $58,000 aproximadamente. De que podemos bajar a 54, 55, se puede. Pero ir a buscar $40,000 es lo que me refiero. Son zonas donde para mí no van a llegar a darse. Y creo que esa gente está equivocada. Espero que este video se hubiera entendido. Intenté hacerlo lo más sencillo posible, ya que hay un poco más de complejidad tras estos indicadores. Pero espero que se hubiera entendido qué es lo que quiero reflejar. Como el mes de octubre, noviembre y diciembre, enero, febrero, marzo, abril y todo los primeros meses de 2025 se vienen bastante emocionantes. Si muchos se perdieron la locura que fue el año pasado, imagínense lo que está por venir. Simplemente que hay que ser una persona paciente. Hay que tener paciencia. Eso es todo.